Hola, buenas tardes a todos los que os estáis uniendo actualmente. Vamos a dejar unos minutitos a ver si entra alguna persona más y, y eso, en unos minutitos comenzamos la charla. Os voy avisando, están desactivados los micrófonos por tema de que no haya problemas en el audio, etcétera, a lo largo de la reunión. Entonces, cualquier duda que os vaya surgiendo, la podéis escribir en el chat. No sé si lo veis, tendréis como un botón que pone chatear y se os abre, en principio, si estáis desde la app a la derecha, ahí podéis escribir dudas e intentaré, bueno, pues al final de la reunión ir respondiendo lo que tengamos tiempo. Así que vamos a esperar un poquito más, un minutito más y comenzamos con la charla. También las cámaras están desactivadas en principio. No sé si tenéis problemas a la hora de verme a mí, porque hay también, a nivel técnico, hay varias vistas dentro de Zoom. Puedes poner vista del hablante, que en ese caso, en principio, os debería salir yo, y luego tienes como vista en galería, tenéis como varias opciones. Lo digo por si queréis ir colocándolo un poco como sea a vosotros más cómodo. Y bueno, pues con esto yo creo que voy empezando y según se vaya uniendo la gente, pues eh, iremos viendo. Iremos viendo lo que escribáis por aquí. De todas formas, intentaré eso, al final de la charla, responderlo. Así que nada, voy a comenzar. Y voy a compartiros también un PowerPoint para que vayáis viendo mientras voy explicando las cosas un poco para que tengáis la referencia. Entonces, allá voy a compartir la pantalla. No sé si la veis bien, espero que sí. La abro aquí y ya está. Voy a apartar esto. Perfecto. Vale. Pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla sobre cómo actuar ante crisis sanitarias. Mi nombre es Eva Cristina Pérez García y soy psicóloga general sanitaria. Y bueno, pues presento esta charla junto con la Asociación Nacional de Psicólogos en Acción y el Ayuntamiento de Alcorcón. La charla la voy a estructurar un poco, como veis aquí, en qué es una crisis sanitaria, por qué nos afecta y en qué nos afecta y cómo podemos afrontarla. También voy a hablar en el último momento del desconfinamiento, porque bueno, digamos que es la fase en la que nos encontramos actualmente y bueno, también tiene una parte también de afrontamiento. Entonces, bueno, espero que os ayude algo, os guíe un poco en lo que estamos actualmente, en la situación en la que estamos viendo actualmente. Y nada, al final, como ya os he dicho, habrá unos minutitos de preguntas que podéis ir o escribiendo en el chat y al final las vemos, o en ese mismo momento lo que os vaya surgiendo me lo vais diciendo. Bien, ¿qué es una crisis sanitaria? Una crisis sanitaria es lo que estamos viviendo actualmente debido al coronavirus, ¿no? Es una situación grave e inesperada, inusual, que nos pilla por sorpresa y pone en riesgo la salud de muchas personas y también su vida, ¿no? Esto genera también un déficit asistencial, una demora en la asistencia, una falta o escasez de recursos muchas veces y el sector sanitario y unos profesionales muy saturados, ¿no? Entonces, actualmente la situación que se está dando es esto mismo. Nos ha pillado de repente, aunque bueno, ya se estaba viendo que comenzaba todo en China, pero nos ha pillado por sorpresa y bueno, pone en riesgo muchas vidas. De hecho, en el mundo actualmente estamos llegando a los 5 millones de afectados, cientos de miles de fallecidos y en España también cientos de miles de afectados, ¿no?
¿Por qué nos afecta esta situación? Bueno, nos afecta porque es una amenaza externa, es algo que viene de fuera, por lo tanto ya no está dentro de nuestro control, ¿no? En nuestras manos. Nos hace sentir vulnerables porque nos sentimos potenciales víctimas. En este caso, bueno, yo no sé si cuando voy al súper puedo tocar algo y entonces me puedo infectar, ¿no? Vivimos un poco en esa situación de incertidumbre, de qué va a pasar ahora, cuál es el siguiente paso en esta situación. Ahora, por ejemplo, pues lo que os comentaba, ¿no? El desconfinamiento, las fases, cómo funciona todo esto, esa incertidumbre y ese qué viene ahora, ¿no? Eso también nos hace sentir impotentes. ¿Por qué? Bueno, porque nos podemos lavar las manos, podemos llevar mascarilla, nos podemos quedar en casa y eso ayuda, pero realmente la situación es externa y no la podemos controlar al 100% nosotros, ¿no? Podemos ayudar. Y otra cosa por la que nos afecta una crisis sanitaria es porque normalmente conlleva un confinamiento, una cuarentena y ese aislamiento también, bueno, nos genera ese malestar. Más concretamente, nos afecta en cosas como, por ejemplo, la ansiedad. Nos eleva los niveles de ansiedad. ¿Quién no ha sentido en esta cuarentena y en esta situación en la que nos encontramos que tiene los niveles de ansiedad por las nubes? Yo al menos sí. Yo he sentido mucha ansiedad que hay que aprender a manejar en cierto modo. La ansiedad no podemos olvidar que es un mecanismo de nuestro cuerpo, del ser humano, ante una situación adversa, una situación que pueda ponernos en riesgo. Entonces, es algo adaptativo, no es malo. Lo que pasa es que hay que estar atentos, porque, bueno, la ansiedad, como sabéis, puede significar agitación, tensión muscular o debilidad muscular, mareos, fatiga, bueno, tiene muchos síntomas, tanto físicos como psicológicos, que debemos detectar para saber cómo nos encontramos e intentar gestionar de la mejor manera. Bueno, os recomiendo algo muy básico como unas respiraciones diafragmáticas, que es algo que es muy físico, es decir, su efecto es inmediato porque es algo físico, nos activa el sistema parasimpático, que es el que nos relaja. Y aparte, nos ayuda mucho en el sistema inmune, ¿vale? Mejora nuestro sistema inmune. ¿En qué más nos afecta? Bueno, en que tenemos miedo, ¿no? O sea, ¿quién no ha dicho, oye, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a ser de mí? Miedo no solo a la enfermedad, miedo a las consecuencias como la crisis económica que está comenzando. Bueno, el pesimismo también va a aparecer, ¿no? Esas ideas catastrofistas alrededor de estas circunstancias que estamos viviendo. Pueden aparecer también problemas de sueño, apatía, inactividad, que no tengamos ganas de hacer nada. Probablemente os haya pasado a lo largo de todos estos días, ¿no? Llevamos 2 meses y pico encerrados y bueno, pues aparecen, ¿no? Estas sensaciones, frustración también, porque ¿qué podemos hacer? No, es que no podemos hacer lo suficiente o de mí no depende curar al de al lado, ¿no? Desconfianza, pues porque a veces nos sentimos muy expuestos, también sentimos que no tenemos el control de la situación, podemos desconfiar incluso de medidas que se toman a nivel estatal o a nivel de nuestro ayuntamiento o ciudad. Nos puede afectar también en caer en excesos. Es muy fácil caer en voy a darle un poquito más al alcohol, voy a comer un poquito peor o más comidas precocinadas, voy a estar no sé cuántas horas jugando a videojuegos, voy a comprar online, que son conductas que en un primer momento, digamos que nos evaden de esa sensación que no nos gusta tener, pero que no nos ayudan, nos hacen más mal que bien, ¿no? Entonces, también nos afecta en eso. Podemos sentir también falta de apetito, podemos estar más irascibles, que alguien nos diga algo y nos siente mal, tener una inestabilidad emocional, ¿no? Lo mismo un día estás mucho más positivo y más alegre y más contento y al día siguiente crees que esto no va a acabar nunca, que es el fin de lo que conocías antes como tu vida. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta, ¿no?, todas estas cosas en las que nos está afectando la situación, lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que es una situación complicada, es una crisis y es muy difícil de manejar. Por lo tanto, me gustaría guiaros un poquito, ¿no?, en cómo afrontarla. ¿Cómo afrontamos la crisis sanitaria? Bueno,
he querido poner la información como primer punto porque vivimos en una era que prácticamente el móvil es nuestra extensión del brazo, ¿no? Y estamos todo el rato ahí con el móvil conectados, me incluyo muchas veces yo, evidentemente, viendo las noticias, hablando con gente, en redes sociales, y es muy fácil que la información fluya continuamente de una manera a veces exagerada. Por lo tanto, no sobreinformarnos, no nos hace falta estar pegados a las noticias 24/7 y estar leyendo cada número de afectado que sube o cada nueva noticia, ¿no? De hecho, yo para evitar eso os recomendaría que os planteaseis un momento del día en que revisar estas noticias, porque no está mal estar al día, pero dejarlo ahí, ¿no? Bueno, pues me voy a plantear, o para quien le guste más, o también eso depende de cada uno, escucharos a vosotros mismos. Si vuestros niveles de ansiedad, por ejemplo, están muy altos, igual no os viene bien ahora mismo leer las noticias o este tipo de cosas, ¿no? Escucharos a vosotros mismos y en función de lo que necesitéis, habrá gente que quiera leer el periódico o las noticias, no sé, por ejemplo, una vez al día, o otra persona necesitará 3 veces al día. Como vosotros lo veáis, pero intentar evitar excederse en ese consumo, ¿no? Y también tener muy en cuenta que las fuentes que nosotros consultemos sean oficiales. En este caso, yo que os recomendaría o que he intentado hacer yo en estos días que hemos tenido tanta información o tanto flujo, bueno, recurrir a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en cuanto a cómo avanza a nivel mundial también la enfermedad, las nuevas investigaciones que se están abriendo, cómo combatirla, síntomas, etcétera. Por ejemplo, cuando intento o cuando quiero saber qué medidas se están tomando, qué ayudas saca el gobierno o cómo va a ir el desconfinamiento, entro en el BOE, ¿no? Entonces, intentar esas fuentes oficiales y contrastadas en lugar de, no sé, meternos en, que sé, Facebook y que la primera noticia que salga la leamos sin ver que igual es de una página web que nadie sabe si eso es verdad o mentira. Y luego, en esta línea de información contrastada, poner nuestro granito de arena, sin difundir estas noticias que muchas veces son bulos, que generan cierta histeria colectiva, igual que no queremos que nos las manden, bueno, ser proactivos en esa labor prosocial de no difundir los bulos, ¿no? Y paso a algo importantísimo también, como es el autocuidado, que fuera de esta situación de crisis sanitaria, también os digo que, o os aconsejo que mantengáis este tipo de cuidados, porque ahora más que nunca son importantes, pero siempre, siempre van a generaros muy buenos hábitos, ¿no? Por así decir, y os va a ayudar en lo que corresponde con vuestra salud mental. Entonces, ¿qué cosas están englobadas en este autocuidado? Lo primero de todo diría la rutina, tener unos horarios y unas actividades fijas. Es decir, me levanto a tal hora, suelo comer a tal hora, por las mañanas me dedico a hacer tal, por la tarde tengo un rato de jugar a juegos de mesa con mis compañeros de piso, con mis hijos o con mi pareja, o me gusta pintar, lo que sea. La alimentación es fundamental también. Ya lo he comentado un poco antes, ¿no? No caer en esa comida basura, porque al final lo que comemos también nos tiene un impacto sobre nosotros y sobre nuestra salud psicológica, ¿no? Hay mucha relación entre la salud física y la psíquica. El ejercicio, lo mismo digo, muy sano a nivel corporal. De hecho, hemos estado confinados muchísimo tiempo y encerrados en casa, por lo tanto, nuestra actividad no ha podido ser normal y para temas musculares, posturales, el ejercicio nos ayuda físicamente y también psicológicamente, porque cuando yo hago ejercicio quemo energía y eso hace que mis niveles de ansiedad desciendan. También, por ejemplo, la hormona que liberamos, la hormona que nos genera esa ansiedad, que es el cortisol, se va cuando hacemos el ejercicio, ¿no? También la liberamos, la echamos, por lo tanto, descienden esos niveles de ansiedad. Bueno, los hobbies, ¿no? Pues eso, yo he descubierto que no cocino tan mal.
por ejemplo, que no lo sabía, ¿no? Entonces, buscar hobbies. Oye, voy a buscar recetas para hacer platos más complejos. Voy a ver si antes quería pintar o siempre he pensado en pintar, voy a aprovechar este momento. O mira, a mí me gusta mucho escribir, pues escribir. Todo este tipo de cosas, aprovechar el tiempo para tener momentos también agradables, ¿no? Que no todo sea esfuerzos por, venga, voy a mantener una rutina de ejercicio. No, también una rutina que incluya esos momentos de disfrute. Socializar es muy importante también en estos momentos y en casi todos, diría yo. Es importante tener a la gente que queremos cerca, ya sea físicamente o por ejemplo, videollamada, que se asemeja muchísimo, tiene los mismos efectos prácticamente que quedar con alguien físicamente, donde sea en un bar. Es muy importante compartir también con esa persona cómo estamos, sin entrar un poco en ese bucle de hablar solo de coronavirus, que todos hemos entrado en algún momento, ¿no? De empezar a debatir porque lo que está pasando, bueno, sobre todo al principio es muy fácil tender a eso. Bueno, socializar, pero en todos los aspectos, en echarnos unas risas con unos amigos, también encontrar a quien queramos cómo nos encontramos y compartir otro tipo de cosas. Y el humor lo recomendaría prácticamente para todo en la vida también, ¿no? El humor es muy importante porque es, digamos, yo lo compararía con una pastillita que te hace de repente, esa pastilla que no existe a día de hoy, que te hace de repente sentirte bien. Bueno, pues eso es el humor, es la risa. A veces yo creo que tendemos bueno, tener cuidado con ese humor cuando los temas son temas importantes, como el que puede ser el del coronavirus. Evidentemente hay cosas que, bueno, cada uno tiene sus límites dentro del humor, eso es muy personal, pero tirar del humor también. Nos podemos reír de que un día estamos hartos de estar en casa, nos podemos reír de alguna noticia, nos podemos reír de muchas cosas, incluso nosotros comentar de manera chistosa lo que nos ha pasado o una opinión que tengamos. Importante también esta parte que veis aquí abajo, atención, emociones, presente, espacio, que es una parte más introspectiva. Hay que atenderse a uno mismo. Lo que pensamos es un reflejo también de cómo estamos. A veces vivimos en esa rutina de voy a trabajar, voy corriendo a no sé dónde, no llego, no me da tiempo, y nos olvidamos porque no tenemos ese tiempo para escucharnos. Pues hay que escucharse. Hay que decir, ¿y yo qué pienso sobre esto? ¿Y yo qué tipo de pensamientos tengo? Lo mismo con las emociones. No me digáis que nos han venido emociones de todo tipo a lo largo de esta cuarentena. Emociones de tipo tristeza, emociones de ira, de enfado, ¿no? ¿Cómo esta situación ha podido llegar a esto, ¿no? O qué injusto. Bueno, pues escuchar todo eso y aprender a regularlo. Aprender a regularlo, que el primer paso, por eso os digo que os escuchéis, es identificar una emoción. Después es facilitarla, ¿no? Tendemos a la evitación muchas veces. Es más fácil cuando algo no nos genera buen rollito decir, bueno, me voy a hacer otra cosa y así, o voy a llamar a un amigo y así se me olvida. Bueno, pues intentar facilitarle a la emoción también que esté, sin atascarnos en ella. Vivir el presente, porque no nos va a servir de nada contar los días que llevamos encerrados, ni los días que nos quedan, ni porque realmente no es algo que nos lleve a ningún lado y todo lo que viene de cara al futuro no lo podemos controlar en ese aspecto, me refiero. Así que vivir el presente. Hoy cuál es mi día, cuál es mi rutina. Y el espacio. El espacio es muy importante. Igual que tenemos el espacio para socializar, tener un espacio para nosotros mismos. Que puede ser para hacer yoga, para hacer salir ahora que se va a poder, ahora que se puede, correr, para cocinar yo sola, para pensar yo sola, tal, para leer, lo que sea. E importante también, que no lo he dicho, es en esa rutina que tengamos, bueno, hacer un cambio. Es decir, de lunes a viernes yo tengo esa rutina más estricta. Bueno, pues que el sábado y el domingo se note que es sábado y domingo, ¿no? Si yo de lunes a viernes me levanto, por ejemplo, a las 8:30, bueno, pues quizás los sábados y los domingos me puedo permitir levantarme a las 10, a las 11. Eso depende de cada uno. Por otro lado, también
un poco en consonancia con esto de los horarios, tener cuidado con el tema del sueño, ¿no? Es muy importante la higiene del sueño. Intentar acostarnos también a la misma hora, dejar igual redes sociales, internet, etcétera, una horita antes de irnos a dormir para que ya nuestra cabeza empiece a desconectar y no tenga tanta excitación, por así decirlo. Entonces, bueno, todo esto es el autocuidado y todo esto es fundamental para estar bien, normalmente y más en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. En casos más concretos, como por ejemplo familias con niños, niñas y adolescentes, ahora voy a hablar un poquito de eso, de casos más concretos, y quiero que mantengáis siempre en mente que todo lo que he dicho anteriormente, el tema de la información, del autocuidado, es para toda la población. Es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer o nos sentaría bien hacer esas cosas. Y ahora me gustaría daros como unos consejos un poco más concretos, porque cada uno tiene una situación diferente, y bueno, quizás para ayudar en esas distintas circunstancias que tenemos cada uno. Entonces, ¿qué es importante cuando tenemos en casa niños, adolescentes? Bueno, que la información que les demos, que ya teniendo en cuenta todo lo anterior, tiene unas fuentes fiables, está contrastada, etcétera, etcétera, sea una información concisa. Sobre todo intentar también que esté muy adaptada al lenguaje que corresponde con su edad. No es lo mismo hablarle a un niño de 4 años que a uno de 10, que a un chaval de 15 años, ¿no? Se expresa de manera diferente. Es simplemente adaptarlo. Otra cosa súper importante, la responsabilidad que les tenemos que inculcar a ellos. No debemos meterles el miedo en el cuerpo. No es necesario ni les va a venir bien. Cambiemos ese miedo por responsabilidad. Si te lavas las manos, si haces las cosas que nos están diciendo y eres responsable, estás también ayudando a que el virus desaparezca antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, inculcarles eso, evitar el miedo siempre. Hago hincapié en el tema de la rutina, porque todavía más alguien que no ha llegado a esa etapa adulta la necesita, digamos, por 1000, ¿no? Ese orden. Y entonces, unos horarios, unos hábitos saludables y aprovechar este momento para fomentar su autonomía. Su autonomía, evidentemente, en consonancia con su edad, en cuanto a que se vistan, en cuanto al aseo, en cuanto a tareas domésticas. Todo eso puede ser un buen momento para que ellos vayan, bueno, aprendiendo o incluso cogiendo nuevas rutinas sobre tareas que antes igual no hacían. Y luego también es muy importante tener en cuenta que que normalmente somos su referente, su figura referente en cuanto a seguridad, ¿vale? Entonces el adulto debe transmitir calma, seguridad. Es muy complicado, porque muchas veces no tenemos nosotros mismos esa calma y esa seguridad, nosotros mismos podemos tener miedo, pero sí hago hincapié en que no lo transmitamos, o al menos en la medida de lo posible. Esto no quiere decir que en un momento dado podamos compartir con los más pequeños de la casa los miedos que tenemos o las preocupaciones, pero de un modo siempre calmado. Hay que mantener eso, una comunicación fluida y constante, ¿no? Hablar sobre cómo se sienten y sobre todo aclararles las dudas que tengan. Y si no nos las preguntan, indagar, porque igual las tienen, pero los niños tienden a rellenar los huecos de información que tienen con su imaginación, entonces meten fantasía. Y puede ser que tú les preguntes, ¿pero sabes esto por qué es así? Y ellos te digan, sí, sí, y se hayan hecho en su cabeza, ¿no?, su propia imagen mental sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, tener eso en cuenta también. También es muy común que haya cuidadores que les haya pillado, bueno, esta situación con alguien a su cuidado, ¿no? En este caso, una cosa que hay que tener en cuenta es que la persona que tiene a alguien a su cuidado debe no solo observarse a sí misma, sino también a esa persona que tiene bajo su cuidado. Es importante estar atentos. Muchas veces esas personas no tienen la capacidad para pedir ayuda o ni siquiera saben evaluar si algo les está afectando. Entonces, estar atentos a eso. También extremar las precauciones, ¿no? En el sentido de, muchas veces
es población de riesgo, ¿no? Gente mayor, por ejemplo, o con patologías previas. Bueno, pues vamos a intentar poner ese puntito extra en las precauciones y en el cuidado. Por otro lado, aquí sí que querría hacer también un apunte en el espacio de calidad y el tiempo para uno mismo que tiene que tener el cuidador. El cuidador no puede cuidar si no se cuida a sí mismo. Por lo tanto, tened esto en mente, porque a veces tendemos a, es que esta persona depende de mí, ¿no? O tengo que cuidarla, y entonces nos focalizamos mucho en esa persona. Bueno, pues recordad que si no os cuidáis a vosotros, no vais a poder cuidar bien. Por último, otro consejo, hay que tener una actitud conciliadora y evitar los conflictos. Son situaciones distintas. A veces la persona que está bajo el cuidado se siente más vulnerable, por lo tanto puede reaccionar diferente, tener opiniones distintas. Bueno, intentar no caer en debates que lleven a enfados o a discusiones porque estamos en una situación en la que eso va a favorecer a que haya un alejamiento por parte de ambas personas y no es un momento, digamos, para que eso ocurra, ¿no? Sino al revés, para estar lo mejor posible. De hecho, si entra una conversación o empieza un conflicto, intentar siempre pues, desviarlo hacia algo positivo o dejarlo en un, mira, pues yo no estoy de acuerdo, pero entiendo tu postura, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, se ha dado mucho también en esta cuarentena el caso de gente que vive en soledad, ¿no? Gente que no comparte vivienda con nadie más. Esta soledad, que puede ser elegida o no elegida, porque cada caso es un mundo, cada caso es distinto y las circunstancias cambian en función de cada uno. Bueno, diría que hay que tener un momento de autoconocimiento en esta soledad, ¿no? Aprovecharlo dentro de que, bueno, nos va a jugar muchas veces mala pasada la cabeza, ¿no? Y los pensamientos. Van a venir ideas a veces excesivamente pesimistas, a veces la soledad angustia mucho, ¿no? De hecho, la soledad es junto con la muerte y con la incertidumbre, son tres de los grandes miedos del ser humano. Por lo tanto, es muy normal que vengan esos momentos de pensamientos negativos, emociones negativas. Aún así, intentar hacer hincapié en ese autoconocimiento, esa introspección, cómo me encuentro, qué siento, cómo estoy actuando ante esta situación yo sola o solo. Y conectar con eso, conectar sobre todo, hablaría a nivel emocional. Y como todo está interconectado, emociones, pensamientos, bueno, pues ahí incluyo todo. Vuelvo a lo mismo de antes, muy importante identificar la emoción, el pensamiento asociado, los estímulos que desencadenan ese pensamiento, dejar que esa emoción fluya y vivirla, pero no estancarnos en ella, y regularla, gestionarla. ¿Vale? Es un buen momento también para la creatividad, lo que os decía antes, ¿no? Cosas como cocinar, como que ahora se ha puesto como muy de moda, ¿no? Cosas como escribir y probar, no sé, si normalmente escribes prosa, pues intentar escribir poesía, grabar vídeos, hacer fotos, creatividad, porque eso nos va a sacar mucho del estado quizás negativo en el que nos encontramos. Y la solidaridad, un punto clave, yo creo, para todos, pero sobre todo cuando estamos solos. Bueno, el ser solidarios, ya sea ayudando a un vecino, como donando a un banco de alimentos comida o haciendo una donación económica, eso nos hace sentir parte de una comunidad. Por lo tanto, está quitando ese sentimiento de soledad, nos hace sentir acompañados. Hacer hincapié también en el caso de las personas que viven solas, en ese socializar, en hablar con seres queridos que igual no viven con nosotros, pero pueden estar con nosotros. Intentar no interpretar ese aislamiento social, ¿vale? Con no tener relaciones sociales, porque sí las podemos tener. Insisto en que la videollamada, desde mi punto de vista, es lo más similar, de hecho muy similar, a lo que es el contacto físico cuando quedas con alguien
Evidentemente no le puedes abrazar, por desgracia, ya nos habría gustado a muchos, a mí incluida, abrazar a mucha gente en este confinamiento, pero por lo menos ves la cara de la otra persona, ves sus gestos, es mucho más real, por así decir. El sector de atención al público. Un sector que tiene mucho mérito, ¿no? Porque son los que han mantenido muchas cosas a flote mientras ha ocurrido y mientras ocurre todo esto, ¿no? Hablo de gente que trabaja en supermercados, en farmacias, hablo de policías, todas las personas que atienden a un público. Bueno, estas personas, si tú te encuentras, por ejemplo, en este sector, es importante que adoptes como costumbre las pautas que tu institución o empresa te marca. Es decir, que tienes que llevar mascarilla, que tienes que llevar guantes, bien, transfórmalo en tu uniforme. ¿Por qué? Porque entonces no se te va a olvidar, va a ser el día a día, no se te va a hacer como, se te va a generar algún sentimiento de extrañeza, sino que para ti va a ser normal y además te va a hacer sentir mucho más seguro. Te va a hacer sentir que tienes en parte el control y que estás protegido en tu entorno laboral. Las conversaciones, que es algo que surge mucho debido a esa atención al público, intentar evitar cosas negativas, ¿no? Es muy típico que alguien llegue estés atendiendo a alguien y llegue y diga, ¿por qué esto? ¿Por qué qué horror? Porque, bueno, es normal. Todos necesitamos desahogarnos, pero no sois vosotros en ese momento en que estáis trabajando los que tenéis que cargar igual con ese tipo de desahogo. Entonces, vamos a desviar esa conversación, llevarla a un terreno quizá más neutro o incluso positivo, ¿no? Porque así no nos va a generar una negatividad excesiva, porque puede venir un cliente, pero al cuarto, al quinto cliente que te está hablando de esto como algo muy negativo, empiezas a sobrecargarte emocionalmente, ¿no? Hablando de emociones, la atención emocional. Tenemos que ser conscientes en todo momento de cómo estamos, de si necesitamos un momento de descanso, las respiraciones, cómo nos encontramos. Y vivir un poco el aquí y el ahora, hacer una especie de mindfulness en el trabajo. ¿Por qué? Porque si nos focalizamos en la tarea que estamos haciendo, va a haber muchas cosas que pueden aparecer como pueden ser pensamientos de uff, qué horror esto, o madre mía, cuando llegue a casa tengo que hacer tal, que nos pueden generar en ese momento una sensación muy negativa y que podemos deshacernos de ella evitando pensar en esas cosas. Nos centramos en la tarea y eso nos va a tener entretenidos y nos va a tener, digamos, en un estado más neutro, que es lo que necesitaremos en ese momento en el que estamos, bueno, trabajando y haciendo nuestra labor. Los sanitarios, que probablemente sean el colectivo más afectado por esta crisis sanitaria, consejos. Sois profesionales, estáis llevando a cabo una labor increíble, prosocial, tened eso en mente, lo estáis haciendo bien. Lo que no sale bien muchas veces es porque no está en vuestras manos y hay que aceptarlo. Entonces, vamos a estar en esa realidad, no llevarlo ni al extremo de, Dios mío, esto es una catástrofe, ¿cómo vamos a hacer? Y sentir esa falta de control, porque todo es excesivamente malo, ni irnos al, bueno, no pasa nada, quitarle, digamos, excesivamente hierro al asunto, porque eso nos puede llevar a conductas de riesgo. Si no tenemos una conciencia del riesgo real por el que estamos pasando, bueno, podemos llegar a tener problemas debido a no adoptar las medidas, ¿no? Estar muy atentos también a las emociones. Es que hago hincapié en esto en todos, ¿no? Si nos saturamos, si nos encontramos mal, también tenemos que conocer nuestros límites para evitar una sobrecarga. Vuelvo a lo de los cuidadores. No podemos cuidar si no nos cuidamos a nosotros mismos antes. Entonces, ¿que no podemos hacer algo en un momento concreto? Bueno, aceptar cuál es nuestro límite. Entiendo que es muy complicado, porque al final intentamos ayudar hasta el final y es como responde
nuestro cuerpo, aguanta, 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 pero eso al tirar de la cuerda hay un momento en que se rompe y ahí no vamos a poder ayudar más, por lo tanto vamos a intentar evitar llegar ahí, ¿no? Y para eso el autocuidado del que hemos hablado antes. También es súper importante en este entorno apoyarnos en los compañeros, ¿no? Tener la confianza para expresar cómo nos sentimos. Jo, pues estoy muy mal porque este paciente tal, o jolín, pues me noto muy cansado últimamente, estoy fatigado. Tener ese apoyo porque también al compartirlo con personas que están viviendo o pasando por lo mismo que estás pasando tú, te vas a sentir comprendido, lo cual gratifica mucho, aunque parezca, bueno, que sigue sin solucionarse el problema, ¿no? Pero te hace sentir al menos comprendido y sientes que empatizan contigo. Y por último, aunque es muy complicado, vuelvo a esa transmisión de calma y seguridad y tranquilidad hacia los pacientes, porque al final están en una situación muy compleja y en este caso, para los niños son los adultos, para los pacientes son los sanitarios, su figura referente, ¿no? La figura de protección. Entonces, intentar, dentro de lo posible, transmitirles esa seguridad. Un consejo también, este tipo de respiración diafragmática viene muy bien entre paciente y paciente. Con hacer 2 o 3 respiraciones diafragmáticas, lo que hacemos es activar nuestro sistema nervioso parasimpático y eso, rebajar el nivel de ansiedad. Puede ayudar, puede ser la diferencia entre una jornada en la que acabamos fatigados o una jornada en la que estamos muy agotados, pero hemos intentado regularnos poco a poco entre paciente y paciente, ¿no? El poco tiempo que deduzco que se está teniendo. Otra situación que por desgracia se ha dado mucho en este tiempo, una situación en la que, bueno, se ha perdido a un ser querido, han sido pues, casi 28.000, si no me equivoco, los fallecidos en España por coronavirus. Es una cifra aterradora, es una cifra que ha dejado a miles de familias y de personas en una situación muy dura, ¿no? Una pérdida es una ruptura, ¿no? De un proyecto de vida, es que alguien que estaba en tu cabeza, en todos tus planes, que estaba en tu vida, iba a estar en un futuro, de repente no está. Por lo tanto, eso tiene un impacto psicológico y emocional brutal en nosotros y nos hace pasar por esas fases, bueno, del duelo tan conocidas como pueden ser pues, la negación, la ira, la depresión, la negociación, la aceptación. Fases normales, fases que no todo el mundo pasa igual, no todos pasamos por todas las fases, no todos pasamos por las fases en el mismo orden. En ese sentido, no debemos tampoco juzgarnos, ¿no? Es que ahora, no sé, noto que estoy aceptándolo muy pronto. Bueno, pues igual tú lo aceptas muy pronto y otra persona tarda más. Hay tiempos, ¿vale? En esta situación concreta, ante una crisis sanitaria, cambian muchas cosas, claro. La pérdida puede ser muy inesperada. Podemos no habernos despedido de la persona. Entonces entran muchos factores que nos lo dificultan, ¿no? ¿Qué recomendaría yo para estas personas que por desgracia están pasando por este momento? Vuelvo a la atención, a nuestras emociones, que en este caso serán de carga negativa, ¿no? Y a expresar eso que sentimos, importante también. Estaría bien marcarse unos objetivos, coger un folio, coger un boli y proponernos qué queremos. Esto que nos ha pasado es horrible, pero ¿qué objetivos nos marcamos? Bueno, pues quiero en un futuro estar más contenta o aceptarlo. Quiero integrar a esta persona que he perdido de una manera positiva en mi recuerdo o mantenerla siempre, bueno, los objetivos que a cada uno le sirvan, ¿no? Eso es muy personal, vuelvo a lo mismo. Todo al final cambia mucho en función de la persona. Despedida. Es importante despedirse, ¿no? de alguien que quieres y que ya no está. Por desgracia, ahora en principio se está normalizando, pero por desgracia
no se han podido realizar las ceremonias típicas, entierros, misas, todo este tipo de ceremonias de despedida que solemos realizar. No perdamos la oportunidad de despedirnos. Si no podemos ir a un entierro, bien, hagamos otro tipo de despedida más personal. Por ejemplo, no sé, una reunión en la que las personas que querían a esa persona digan palabras sobre esa persona o cosas buenas, o por qué no escribirle una carta a la persona que se ha ido, o por qué no coger unas fotos y hacer un álbum, o poner un rincón con cosas suyas o que nos recuerden a esa persona en una parte de la casa. Pero importante sentir esa despedida para que no quede ahí abierto, ¿no? Luego evitar la comparación. Es muy fácil caer en, pues, lo que me ha pasado a mí es horrible o los otros no están tan mal. Es muy fácil, pero no nos lleva a nada. Compararnos nos puede llevar a frustrarnos en todo caso o a veces igual a aliviarnos, ¿no? Pues no estoy tan mal. La realidad es que no es algo nada útil y que nos puede hacer más mal que bien. Por lo tanto, recomendaría intentar no hacerlo. La red de apoyo es fundamental en estos momentos también. Vuelvo a las videollamadas, me da igual, o mensajes, lo que vosotros sintáis en el momento, ¿no? Que necesitáis. Escucharos, ¿qué necesito? Necesito expresarme. Os animaría a intentarlo, porque muchas veces no apetece, pero suele sentar bien. Y por último, hablar de la culpa. Va a aparecer culpa en muchas formas, ¿no? La primera va a ser culpa porque podría haber hecho o podría no haber hecho cosas para que esto no pasase, ¿no? Jolín, ¿por qué nos fuimos de viaje justo esa semana? ¿Por qué no llamé antes al médico? ¿Por qué hice tal? ¿Y si hubiese? No la realidad es que no depende de ti, ni tú eres el culpable de lo que ha pasado, eso es lo primero. También me gustaría hablar de esa culpa que es muy típico que aparezca cuando de repente nos vemos riéndonos o alegres después de que haya pasado algo así. No es malo, no te tienes que sentir culpable, al revés, aprovecha los momentos que tengas en los que, bueno, tengas fuerza para estar bien, te rías de algo. La pérdida de un ser querido no implica un luto permanente continuo, implica un dolor y una tristeza muy grande que va a ir con nosotros. Pero eso no quiere decir que si me estoy riendo de algo, porque en un momento dado estoy a gusto, estoy bien con gente que me quiere o lo que sea, no pueda reírme y estar bien. Porque de hecho es lo que hay que intentar y hay que buscar también, ¿no? Aparte de esos momentos, hay que tener momentos para todos, momentos para estar triste, momentos para expresar lo que sentimos y momentos para intentar reírnos, ¿no? Entonces, es un poco la dinámica que hay que llevar. Por último, me gustaría hablaros un poco del desconfinamiento. Quería comentaros el tema este del síndrome de la cabaña, porque estoy viendo que está rulando mucho por internet y yo creo que, bueno, puede dar lugar a que todos pensemos que tenemos el síndrome de la cabaña o nos va a dar el síndrome de la cabaña. Bueno, lo primero, despatologizar el síndrome de la cabaña. No es ninguna patología, no es nada, no es un problema de salud mental. Es una reacción normal que podemos o podemos no tener después de una temporada en la que hemos estado confinados. Es normal, hemos convertido nuestra normalidad en esto. Por lo tanto, ahora salir fuera implica, no nos costó en su día adaptarnos a estar en casa, que era como, yo me acuerdo, yo que soy muy activa, me acuerdo que dije, ¿y yo qué hago en casa todo el día? Si yo necesito calle, paseo y correr. Bueno, igual que nos cuesta eso, ahora nos cuesta lo contrario. ¿Por qué? Porque es una nueva situación. ¿Por qué también? Porque, bueno, nos encontramos también en una situación en la que ya no es solo cambiar a una situación diferente, sino que ha habido un riesgo fuera. Por lo tanto, puede haber ahí un miedo que se ha quedado, o bueno, o que persiste, ¿no? O y si salgo y me contagio, o y si salgo y hay mucha gente y entonces tengo más riesgo. Bueno,
Es normal que aparezca. Ante esto, ¿yo qué os recomendaría? Tanto si creéis que sufrís el síndrome de la cabaña como si simplemente os impone el salir o lo que sea, bueno, os recomiendo una preparación. Es decir, entender por qué podemos salir. Estamos en función de la zona de España, en fase 0, fase 1, fase 0.5, la que sea. Bien, entender por qué estamos en esta fase. Si estamos en esta fase es por algo, es porque las condiciones permiten que, pues en el caso de la fase 0, podamos salir de tal hora a tal hora o podamos ir al súper, entender que tiene un sentido, ¿no? Hay un respaldo y concienciarnos por qué vamos a salir, para qué, por qué es bueno. Bueno, hay que concienciarse de que hay que exponerse y que, bueno, al final es algo que nos va a venir bien a todos, ¿no? A quien no le apetece darse un paseo, que llevábamos, si alguien nos dice hace un mes, dices, estoy deseando, ¿no? Salir y que me dé un poquito el aire. Otra cosa importante es la responsabilidad. Tenemos que tener ese sentido de la responsabilidad individual y, por supuesto, colectivo. Por lo tanto, hay que seguir los protocolos que nos digan, ¿no? Que todas las instituciones, me da igual, colegios de médicos, todo lo que se esté recomendando para tener esa seguridad a nivel de salud, cumplirlo. Entonces, bueno, otra cosa que es importante es el ritmo. Nadie te está diciendo que salgas todos los días ni que te hagas 1 kilómetro de radio, no. Te escuchas. ¿Qué necesitas? Tengo miedo, me da cosa salir. Bien, pues igual un día sales 15 minutos a que justo te dé el aire muy cerquita de casa porque te sientes más seguro. O dices, voy a evitar estas zonas porque sé que va a haber más gente porque están cerca de una zona verde. Y hacerlo progresivamente. Tiene que haber, digamos, ese equilibrio entre no forzarnos, porque no es bueno, pero tampoco dejarnos. Es decir, el objetivo tiene que ser salir, porque es nuestra nueva situación y es a lo que nos tenemos que adaptar. Entonces, es un poco las recomendaciones que yo considero que son útiles en este desconfinamiento que estamos viviendo ahora. Por último, nada, simplemente os quería compartir esta frase del gran Maslow, que es: si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Maslow hablaba con esto un poco de la flexibilidad que tiene el ser humano, ¿no? Para adaptarse, porque no siempre son clavos lo que nos encontramos y a veces no sabemos que tenemos ahí una caja de herramientas llena, pero que igual no hemos descubierto que estaba ahí o que no hemos aprendido a usar. Una crisis de cualquier tipo, en este caso sanitaria, es un buen momento para sacar esas herramientas. De hecho, muchos os habréis dado cuenta de que tenéis habilidades o, bueno, sí, herramientas que no conocíais de vosotros. Por lo tanto, también os animo a buscar esa parte positiva dentro de que esta situación pues es muy dura y horrible en muchos aspectos, buscar esa parte positiva en esto que estamos viviendo o que hemos vivido, en cuanto a, sobre todo, esa resiliencia, ¿no? Ese término tan popular en los últimos años, la resiliencia, esa capacidad para afrontar de forma positiva una situación adversa. Saquemos esa parte positiva, ¿no? Para superar esto. Y me gustaría también recordar, antes de irme, aprovecho el momento para recordaros, hay mucho estigma en este tema de la salud mental, sobre todo en los profesionales de la psicología. Aprovecho para recordaros que un profesional de la psicología siempre va a estar ahí para ayudaros, ¿no? Está muy bien todo esto que os he comentado sobre, bueno, es una guía, ¿no? Son ideas sobre cómo llevarlo mejor nosotros mismos, pero muchas veces nos podemos ver sobrepasados por la situación, podemos ver que algo nos genera un malestar excesivo. Siempre que sintáis que algo se está saturando, sobrecargando, sobrepasando, incluso si lo veis en los demás, ¿no? En seres, en amigos, en familiares, en seres queridos, no os olvidéis, los psicólogos estamos para ayudar y para estas ocasiones también. Entonces, acudid a un psicólogo o psicóloga si lo consideráis oportuno y recomendad a quien lo consideréis
que se lo plantee también. Simplemente quería dejar eso también por ahí porque me parece importante, ¿no? Y a veces no acaba de calar un poco en la sociedad ese mensaje y parece que los psicólogos solo atendemos determinado tipo de casos. Estamos ahí para ayudar siempre, ¿no? Y para favorecer la salud mental. Y con esto doy por finalizada la charla y os agradezco muchísimo a todos los asistentes, también evidentemente a Psicólogos en Acción, al Ayuntamiento de Alcorcón y eso. Así que muchísimas gracias y nos vemos en próximas charlas, espero. Hasta luego.